Ahora, hablaremos de otro de los pioneros de la TCI, que logró resultados increíbles, recibiendo cientos de voces frente a multitudes. Me refiero a Marcello Bacci. Marcello Bacci era un comerciante de Grosseto, Italia, que tras participar en varias sesiones mediúmnicas en 1949, quedaría marcado con un gran interés en lo paranormal. Pero, fue a principios de 1970, cuando se adentró al mundo de la TCI, al conocer sobre el fenómeno de las voces electrónicas, de Friedrich Jürgenson. Quedó fascinado de que un simple grabador de cinta pudiera sustituir a un medium. Bacci pudo reunirse con Jürgenson, y aprendió la técnica con él. A través del tiempo usó diversos aparatos, pero obtuvo sus mejores resultados con radios antiguas de bulbos. Su forma de trabajar era la siguiente. Sintonizaba la radio en una frecuencia donde no había señal, generalmente entre los 7 y 9 MHz. Después de 20 minutos aproximadamente, se empezaban a escuchar sonidos como de viento. Y entonces surgían las voces, mientras se podía ver a Bacci moviendo constantemente las perillas de la radio, para tratar de ajustar las frecuencias. Los interlocutores al principio empezaban con un hablar lento, pero conforme pasaban los minutos, iban acelerando, y casi al final iban todavía más rápido, como sabiendo que se les iba a acabar el tiempo. Algunas de estas voces eran muy claras, y en varios idiomas, y hablaban sobre todo tipo de temas que ellas escogían, como el mundo espiritual, Dios, la importancia de hacer el bien, etc., con un lenguaje muy refinado. L'universo in cui viviamo riusa la conoscenza completa. Voi il significato è diverso, e la mia funzione è di essere voce, e nessuno ha amore più grande. Y por primera vez, era posible entablar una conversación con ellas. A este fenómeno se le llamó voz directa de radio. Che frequenze adoperate voi? Per noi, per portare avanti la ricerca, è importantissimo sapere come ci ricevete e come vi si riceve noi, come vi si deve ricevere noi. Sensibilitate le receptor de radio. La onda porta lugar a señales de radio constante y massive. Però se non ci date qualche indicazione, queste voci si potranno sentire da tutte le parti. È sulla stessa lunghezza. Come le convogliate verso di noi? El analizador del espectro rastreando todo el espacio sideral de nuestros sistemas y en la ultracción emite conscientemente señales concentradas de radio y entonces espera. Estos experimentos eran hechos ante multitud de personas, ante los ojos de todos, incluso de científicos, técnicos y escépticos, a los cuales en varias ocasiones se les permitía revisar todo el equipo en busca de fraude. Nunca se le halló nada. Incluso, se llegó a usar el software que utiliza el FBI para comparar la huella de las voces, logrando una coincidencia del 97%. Además, en varias ocasiones, los mensajes se dirigían a los investigadores, y daban detalles que terminaban convenciéndolos aún más de su autenticidad. Las entidades que se comunicaban, afirmaban ser seres espirituales, y muchas decían ser los parientes fallecidos, de las personas que se encontraban en el público, y mencionando nombres y apellidos, se dirigían a ellas, dando detalles muy íntimos, y muchas, con el tono y la voz que tenían cuando estaban vivos. De hecho, este fue una de sus más grandes contribuciones, por casi 60 años, consoló a miles de padres que buscaban saber si sus hijos fallecidos se encontraban bien, y les aseguró que la vida continúa después de la muerte. Bacci nunca aceptó pago alguno por esto. Aunque, lo que atrajo a Marcello de la transcomunicación, era la posibilidad de que ésta podría sustituir a los mediums. Más tarde descubrió que él era un poderoso medium de efectos físicos. Los contactos solo funcionaban si él estaba presente, y en un par de ocasiones, los investigadores invitados cortaban la energía del radio, removían los bulbos, cambiaban la estación, y las voces no se detenían. Además de que empezaron a aparecer aportes, es decir, pequeños objetos materializados de los espíritus. Estos caían del techo, y estaban relacionados con los mensajes que daban al público presente.
Esto se volvió tan común, que incluso fuera de las sesiones, como al estar comiendo en un restaurante, caían objetos del techo, lo que daba más fuerza a la teoría de que Bachi no era un fraude. El medium aclaró que estos objetos eran tomados de un lugar de la Tierra y transportados a donde estaba él, pero que si era necesario, los espíritus podrían fabricarlos desde cero. Y, recalcando el mensaje, que para los espíritus, es más fácil tomar sonidos o imágenes ya existentes para comunicarse, Bachi en ocasiones recibía audios que parecían de películas o programas de TV, y en 2004, estando en su laboratorio de Italia, recibió una serie de audios en castellano, que resultaron ser fragmentos de la película Jerry Maguire, doblada para España. No pretendo hacer historia. No pretendo hacer historia. No te preocupes por tu futuro. Tú no te preocupes por tu futuro. Yo soy un superviviente. Porque yo soy un superviviente. Un superviviente. Y en varias ocasiones, recibió coros celestiales, que aún no sabemos si eran tomados de la Tierra, u originados por ellos. Ahora, hablaremos de otros investigadores pioneros, también italianos, y ambos sacerdotes católicos y científicos, el padre Marcello Pellegrino Ernetti, y el padre Agostino Gemelli. En 1952, los dos sacerdotes trabajaban juntos, tratando de grabar una presentación musical de cantos gregorianos, cuando el equipo, un primitivo magnetófono que usaba alambre, seguía fallando rompiendo el alambre. Desesperado, el padre miró hacia arriba, y pidió ayuda a su padre fallecido. Más tarde, al revisar la cinta, los dos sacerdotes se sorprendieron, pues entre los cantos se escuchó la voz del padre de Gemelli diciendo: «Claro que te ayudaré, yo siempre estoy contigo». Decidieron repetir el experimento, y ahora la voz dijo: «Ah, Pepino, está claro, ¿no sabes que soy yo?». Pepino era el apodo de infancia de Gemelli. Los sacerdotes sintieron una mezcla de emoción, alegría, pero también de miedo, porque no sabían si estaban haciendo un pecado al hablar con los muertos. Pasado un tiempo los dos pudieron visitar al Papa Pío XII en Roma. Y el padre Gemelli, muy preocupado, le contó su experiencia. Para su sorpresa, el Papa le puso la mano en el hombro y dijo: «Querido padre Gemelli, no necesita preocuparse por eso. La existencia de esa voz es estrictamente un hecho científico, y no tiene nada que ver con espiritismo. La grabadora es totalmente objetiva. Recibe y graba solamente las ondas sonoras, vengan de donde vengan. Este experimento puede quizás llegar a ser la piedra angular de un edificio, para estudios científicos que fortalecerá la fe de la gente, en la vida después de la muerte». Aunque el padre se sintió mejor, mantuvo esta respuesta como un secreto, y la reveló durante sus últimos años de vida en 1990. Gemelli también es conocido porque dice haber trabajado junto a otros científicos sacerdotes, en un aparato llamado el cronovisor, el cual afirmaba que podía ver en el pasado, porque la energía no se destruye, solo se transforma, y sería posible ver y oír lo que había sucedido. Tras haber declarado esto y más, el Vaticano le ordenó que se mantuviera en silencio, y solo mencionó alguna vez que sería mejor que el aparato estuviera custodiado, pues era muy peligroso para la humanidad. También existen otras teorías sobre las imágenes del aparato, como una de que provenían de la mente de las personas, pues varias imágenes eran iguales a obras de arte que ellos conocían.